Estimada tutora, compañeros, muy buenas noches. A continuación presento el taller Comunicación Familiar. Como podemos ver, el día de hoy trabajaremos un tema demandante en la actualidad, comunicación familiar. Consideramos que para tener familias estables, sólidas, armoniosas, con progreso, estabilidad, pero sobre todo con un buen estado emocional, es necesario la práctica de comunicación adecuada. Por ello, justamente estaré compartiendo estrategias, tips e información relevantes para nuestra mejora continua dentro del hogar. Por eso, una vez más, le doy una cordial bienvenida. Sabemos que la comunicación familiar permite a los integrantes crecer, desarrollarse, madurar, resolver sus conflictos, comprenderse entre sí y entre la sociedad. Este taller tiene como objetivo principal fomentar a los padres, madres de familia y personas responsables la importancia de comunicación en el hogar. Para empezar, responderemos a la pregunta ¿qué es la comunicación? Comunicarse es hacer al otro partícipe de lo que uno piensa, siente y hace, convirtiéndose de esta manera en el elemento indispensable para que la relación entre pareja, madre, padre e hijo sea completamente sólida y sincera. La comunicación es este proceso dinámico de intercambio de pensamientos, sentimientos, ideas, experiencias, emociones, respetando sin duda la singularidad personal de cada uno. Por lo general, como padres de familia, solo nos enfocamos en un solo aspecto. Creemos que la comunicación es solamente de transmitir ideas e información. Sin embargo, los seres humanos tenemos esa capacidad de expresar emociones, de transmitir nuestros pensamientos, sentimientos, experiencias. Por ello se requiere que prestemos mucho más atención para comunicarnos efectivamente, ya que como padres somos los gestores, los que guían dentro del crecimiento y el desenvolvimiento en el futuro. Entonces la pregunta es, ¿sabemos comunicar? Es importante que nosotros tengamos conciencia, que analicemos más nuestra manera de comunicarnos con los demás y con los hijos, sobre todo. Una buena comunicación en la familia es fundamental para educar a nuestros niños. Tanto la comunicación como el diálogo juegan un papel decisivo en el proceso formativo de los hijos. No basta una comunicación ligera, sino un diálogo familiar. Hoy en día el diálogo se encuentra completamente escaso, ya que hay padres que se olvidan de las responsabilidades de sus hijos y se enfocan en otros asuntos personales. Entonces, ¿qué pasa con la comunicación en la familia? Primeramente, no hablamos cordialmente, sino mandamos. Segundamente, no escuchamos, sino callamos. Tercero, no aconsejamos, no motivamos, sino castigamos. Cuarto, no conversamos amigablemente, sino peleamos. Cinco, no expresamos emociones positivas, sino obligamos. Seis, no orientamos, no guiamos. Existe un desequilibrio emocional total y una desesperación por parte de los padres. Entonces, comunicar bien es un arte el cual necesita ser aprendido y practicado en familia. Los padres son los profesores más importantes de la comunicación de nuestros niños. Los padres deben aprender a ser buenos comunicadores para dar lo mejor de sí mismos. Entonces, ¿cuándo la comunicación es eficaz? Como mencionaba anteriormente, cuando se presta atención entre los padres, hijos e hijas en todo momento, cuando se brinda la información, explicaciones, afectos y sentimientos. Siempre que un padre se dirige a un hijo, las palabras o los gestos siempre deben ir acompañados de una sonrisa. Entonces, conocemos que una manera importante de comunicarnos con nuestros hijos es compartir juegos y actividades recreativas, ya que a través de esto se comunica alegría, gozo y diversión. Crear un clima de comunicación en la familia no es nada fácil. Solo los padres y madres quienes han de introducir desde que son niños espacios y mecanismos que faciliten la comunicación y convivencia armónica, para que cuando lleguemos a la adolescencia podemos gozar del espacio formado a través de proceso de enseñanza y aprendizaje que es brindado por nuestros padres. Por tanto, la familia es la institución primordial de cualquier sociedad, es donde se forman las pautas de comportamiento, es la que se encarga de educar e implementar un mejor desarrollo del niño durante la primera infancia. La comunicación familiar es ese puente entre padres e hijos que conecta sus sentimientos de forma mutua.
donde ayuda al niño a desarrollar una personalidad sana, una autoestima fuerte y sobre todo buenas relaciones interpersonales. Al principio le mencioné algunas estrategias que iba a compartir. Empezamos con la primera. Es conocida como las estrategias de las emociones. Aquí, detallando ligeramente lo que voy a compartir dentro de esta estrategia, sabemos que los niños y las niñas aprenden por copias. Ellos terminan resolviendo los problemas tal y como nosotros los resolvemos en casa. Si nosotros somos poco expresivos, pues nuestros hijos tienden a ser poco expresivos. Si nosotros tenemos una forma agresiva de resolver las situaciones, los chicos copian automáticamente porque nuestro cerebro tiene una neurona que se llaman neuronas espejo, que copian todo. Copian nuestra forma de hablar, nuestra forma de andar, nuestra forma de comportamiento emocional y social. Entonces, ¿cómo percibimos, comprendemos y regulamos las emociones? Las emociones están en todos lados, dentro de cada experiencia que tenemos, ya que nos ocasiona una variedad de sensaciones y respuestas que nos llevan a experimentar las emociones desde una alegría eufórica a una tristeza mensurable. Entonces, estas emociones, además de experimentarlas cada uno, las vemos en los demás. Nos permiten relacionarnos, son una herramienta esencial para comunicarse. Como seres humanos sabemos que estamos tristes, pero en realidad no sabemos qué significa la tristeza, la felicidad, la alegría, el enfado. Por tal razón, dentro de esta estrategia, a través de la película Intensamente, doy a conocer lo que son las emociones. La siguiente estrategia, conocida como estrategia 5C, ya que se refiere a las 5 palabras, como tenemos la primera cordial, la segunda conveniente, la segunda clara, la siguiente comprensiva y la siguiente constante. Cordial, nos referimos a ser cordial, amable para fortalecer los lazos entre padres e hijos. Conveniente, darles a conocer a los padres que toda comunicación debe ser conveniente, tanto para hijos como para los padres, y no dejarnos llevar por un coraje o un impulso de ira. Clara, por ejemplo, el hecho de ser que los padres sean muy claros al momento de ordenar o explicar algo a los hijos. Comprensiva, una charla comprensiva siempre dentro de la familia. Y constante, un diálogo constante, porque hay que entender que los padres e hijos siempre van a tener un gran lazo de afecto. Entonces, por último, ¿qué podemos hacer para mejorar la comunicación con nuestros hijos e hijas? Va a ser la respuesta la tercera estrategia, que se llama consejos para mejorar la comunicación familiar. Dentro de esto, daré 10 tipos de consejos para mejorar la comunicación familiar. Tenemos, por ejemplo, el consejo ser empático y no ningunees el sentimiento o el problema del otro. Seguimos con el otro, que no hagas juicio de valor. El tercero, no malinterpretes preguntas cuáles son no malinterpretes, pregunta cuáles son las intenciones. El siguiente, el autocontrol y el filtro mental son importantes. El siguiente, respeto y educación son los pilares de la comunicación. El siguiente, si alguien reacciona con agresividad antes de responder, atacando, pregunta. Siguiente, hablar sobre temas que interesen a los tuyos. Los siguientes, si no es momento para hablar, dilo. Y por último, busca un ambiente y favorezca una comunicación serena. Gracias.